Está bien. No me digan a mí, ponme la foto esa de todos los jóvenes juntos. No me digan a mí que de ahí no va a salir por lo menos un pastor. Estamos orando constantemente por nuevos obreros y cuando miraba esa fotografía yo decía, Señor, ahí en ese grupo tiene que haber algún pastor, alguna persona que quiera servir al Señor de alguna manera. Y por otra parte también estaba pensando que, puesto que Estados Unidos es tan grande, es un país enorme, probablemente el año que viene habrá que hacer 2 o 3 campamentos en Estados Unidos, porque con uno no llega, es imposible. Es un país muy grande, ellos estaban al este y todavía queda muchísimo territorio, ¿no? Así es que bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que tuvisteis de poder visitar ese país y también pensar en otras naciones como por ejemplo Colombia, donde hay tantos miles de jóvenes. Pienso que sería buenísimo hacer algo fuerte en Latinoamérica. En fin, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hermanos queridos, ahora vamos a pasar a otro apartado, a otro tema. Yo también quiero darle públicamente las gracias a todos ustedes porque sé que estuvieron orando por nuestro viaje a Israel. Nosotros fuimos a un país que está en guerra hace 7 meses y ahora cuando venía por el camino me encontré con una chica que de vez en cuando viene aquí a la iglesia, que es una de las vecinas, que me dijo que estuvo viendo todo lo que transmitíamos, los vídeos cortitos que hacíamos en Israel y me preguntaba si no tuvimos miedo en ningún momento, si no nos sentimos con peligro. La verdad es que no. La verdad es que gracias al Señor en ningún momento ni el grupo ni nosotros tuvimos sensación de miedo, de peligro. Y mira que nos movimos, ¿eh? Estuvimos nada más llegar al aeropuerto de Tel Aviv y la gente venía con una ilusión tremenda, con unas ganas tremendas de conocer el país. De las 50 personas que llegaron al aeropuerto, solamente una no la dejaron pasar, la deportaron. Una chica de Colombia, nos dio mucha pena porque estuvimos allí esperando, pero bueno, por una serie de motivos no la dejaron pasar y claro, eso trajo una cierta tristeza al grupo porque es una hermana que había venido de Colombia y había con mucha ilusión y gastado su dinero y al final pues no la dejaron pasar. Algo así parecido a lo que le pasó a Anderson y a Silvia hace unos cuantos años atrás, ¿no? Bueno, entramos los 49 en el primer grupo. De ahí, pues, nos fuimos por toda la carretera de la costa, que es la que más seguridad nos ofrece. Llegamos a la ciudad de Tiberias. La ciudad de Tiberias es la capital de Galilea y allí estuvimos hospedados en un hotel 2 días, ¿vale? Visitamos, como siempre, en la zona de Tiberias el mismo lago, navegamos por el mar de Galilea, estuvimos en la ciudad de Capernaum, que era la ciudad donde Jesús fue después de que fuera echado. Recuerden que él nació en Belén de Judea, se crió en Nazaret, pero un día lo querían despeñar, lo querían matar en Nazaret y entonces él decide irse a Galilea y convierte la ciudad de Capernaum, un pequeño poblado de pescadores, en su cuartel general. Estuvimos allí con los hermanos, les explicamos todo lo que se ve allí, les enseñé la casa de la suegra, la casa de la suegra de Pedro, por donde fue descolgado aquel paralítico, ¿se acuerdan? Que dice que no cabían en la casa, todavía todo eso se puede ver. Vieron el molino comunitario, el famoso molino que dice el Señor, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Les enseñé cómo es ese molino. Bueno, estuvimos también en un lugar llamado Tajma, que es donde el Señor hizo la pesca milagrosa, una de las pescas milagrosas, y donde restauró a Pedro. ¿Se acuerdan que días atrás Pedro había negado al Señor y el Señor va a Galilea y allí les hace la famosa pregunta a los discípulos, ¿habéis pescado algo? ¿Y la respuesta cuál fue? Toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado absolutamente nada. Siempre digo allí, y lo quiero decir hoy aquí también, que me llama muchísimo la atención la respuesta de los discípulos. Toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Toda la noche. Toda la noche. Unos días atrás el Señor les había pedido a varios de sus discípulos que oraran con Él 1 hora y se le quedaron dormidos. Qué cosas, ¿verdad? Para el Señor, cansancio, sueño, fatiga, pero sin embargo para la pesca, que por cierto fue un desastre, durante toda la noche no te entró sueño. Pero bueno, así es el hombre, ¿no?
Estuvimos no solamente en esos lugares, después subimos a un lugar precioso que se llama el Monte de las Beatitudes o de las Bienaventuranzas, y estábamos solos. Es un lugar que siempre hay, no digo cientos porque sería una exageración, pero docenas de autobuses. Vienen cristianos de todas partes del mundo al lugar donde el Señor Jesucristo dio el famoso Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, y estábamos solos, no había nadie. Por una parte, está bien ir a un sitio que no haya tanto turismo, te puedes mover con facilidad, pero por otra parte una tristeza muy grande, ¿no?, de ver al país prácticamente vacío. Cuando este grupo se fue, después de una semana, nos quedamos Elena y yo. Bueno, en ese primer viaje nos acompañó Armando, que por cierto ahora mismo está en la península, está en Alicante, ahora hablaremos un poquito de eso también. Y también vino Miriam, pero ellas se volvieron en el primer viaje, en el primer grupo, y nos quedamos allí. Y una noche bajé al restaurante del hotel y cené yo solo. No había nadie en el hotel. Cené yo solo en el hotel y esperábamos al segundo grupo. Hicimos prácticamente el mismo recorrido, aunque fue más amplio. Visitamos también otros lugares muy bonitos, muy interesantes. Y la verdad es que fue un tiempo extraordinario. Yo también quería ponerles algunas fotografías para que ustedes las vieran. Fotografías que íbamos sacando durante el camino, ¿no? Ya se ha sustituido la bicicleta por el camello. Antiguamente por esas calles se irían camellos, hoy en día van en bicicleta. Esta es una fotografía que la sacamos desde un lugar donde se ve al fondo la famosa cúpula de la roca, esa que es la cúpula dorada. Eso está en el lugar donde estuvo antiguamente el templo de Jerusalén, y ahora estamos en Jerusalén Este. Vete pasándola según yo te vaya diciendo. Vuelve para atrás. Ese cementerio que ustedes ven delante es uno de los cementerios más antiguos del mundo. Ese es el famoso Valle de los Huesos Secos. Ustedes se acuerdan que Ezequiel estaba cautivo en Babilonia y el Señor le muestra un valle lleno de huesos secos. Ese es el cementerio. Y le hace una pregunta muy interesante. ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel le dice, no lo sé, Señor. Dice, profetízales, háblales. Y todos resucitaron y volvieron a la vida. Allí al fondo, en el valle, se ve un pequeño barranco, un pequeño torrente, el famoso torrente del Cedrón. Y al fondo, pues ya sería el monte Moriah, que hoy en día está totalmente plano, pero que antiguamente, lógicamente, era una montaña donde Abraham subió a sacrificar a su hijo. Bajamos del Monte de los Olivos caminando y nos dirigimos al huerto de Getsemaní. Pasa un poquito. Y esa fotografía es ya dentro del huerto de Getsemaní. Hay una carretera que parte el huerto de Getsemaní en dos. Hay una parte que es pública para todo el mundo y hay una parte del huerto de Getsemaní que es, digamos, privada, donde estábamos nosotros. Y allí tuvimos un tiempo de oración y reflexionando en torno a lo que el Señor padeció esa noche, a lo que oró. Y bueno, creo que es un lugar también muy, muy interesante. Es un lugar que no sé por qué cuando vamos con los grupos hay gente que se quebranta, hay gente que empieza a llorar, ¿no?, pensando en todo lo que el Señor padeció esa noche. Fue en ese huerto donde dice la Biblia que vinieron a prender al maestro, donde Pedro se sacó la espada, ¿se acuerdan? Y le cortó la oreja al siervo del centurión. Fue en ese lugar donde dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un lugar realmente muy bonito, muy tranquilo, donde estuvimos también con los dos grupos, tanto el primero como el segundo. Ahí estamos bajo tierra, ahí estamos unos 20 metros aproximadamente bajo tierra. Ese es el lugar donde esa noche los romanos decidieron soltar a Barrabás en vez de al Señor Jesús. Y esas piedras que ven son piedras de la época de Jesús. Seguramente el Señor pisó esas piedras y ahí estuvimos también con los hermanos. Estábamos solos, ese lugar también está siempre lleno de gente, pero ahí, pues, en fin, fue donde el Señor Jesucristo ya se decidió que fuera la cruz, donde hacían juegos con los que estaban presos. En fin, una historia tremenda, ¿no? Seguimos viendo más imágenes. Estamos ya en el Jardín de la Tumba. El Jardín de la Tumba es la última visita que hacemos y ahí nos dejaron ese salón. Hay muchos salones, pero nos dejaron ese que es muy bonito. Y allí pues recordamos la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Participamos siempre de la Santa Cena. Y no sé si era este el primer o el segundo grupo, pero bueno, estuvimos en el mismo salón, tanto con el primero
como con el segundo grupo, ¿no? Adelante. Ahí tienen una imagen de las calles de Jerusalén. Los que han estado en la ciudad de Toledo se van a dar cuenta de que hay muchas calles, muchas callejuelas que se parecen mucho, ¿no? Y esa es una de las calles típicas de la ciudad de Jerusalén, de la antigua, la que está dentro de las murallas. Ahí tienen la cúpula de la roca. Debajo de esa cúpula, que hoy en día no se puede entrar, antiguamente sí te dejaban entrar, hoy en día no, está una roca inmensa que fue el altar donde Abraham subió a sacrificar a su hijo. Hoy en día eso, digamos que está bajo la protección de Jordania, como uno de los 3 lugares más sagrados del Islam, y esa cúpula, si se preguntan, efectivamente es de oro, ¿ve? Esa cúpula lleva siglos en ese lugar y está encima del monte Moriah, y abajo, en la parte de abajo, estaría lo que se llama el muro de los lamentos, donde los judíos oran. Seguimos. Tenemos una imagen de la iglesia de las naciones que se encuentra en el huerto del Getsemaní, y enfrente ustedes pueden ver a lo lejos las murallas de Jerusalén, murallas que no tienen nada que ver con la época de Jesús. La ciudad de Jerusalén de la época de Jesús quedó totalmente destruida. Esas son murallas que mandó a construir Sulimán el Magnífico, y se construyeron en 1535 y 1538, en el siglo XVI, y son las que actualmente rodean el perímetro de la ciudad vieja de Jerusalén. Seguimos. Esos son 2 señores, una pareja que estaba por allí dando vueltas. Nos dejaron unos aparatitos para poder comunicarnos con el grupo. Esa fotografía no la quites. Esa fotografía la saqué porque cada vez hay más de estas mujeres. Son judías la mayoría de ellas. Van con un burka. Es raro que se le vean las manos porque también llevan unos guantes. Y son mujeres que me da una pena tremenda, tremenda, porque van totalmente cubiertas de día, de noche. Forman parte de una secta judía que es muy, muy conservadora. También hay algunas musulmanas que se visten así, pero hay un barrio que se llama el barrio de Mea Sharim, que significa el barrio de las 100 puertas, y es donde está esta secta judía que viven en la más extrema pobreza, se dedican a pedir por las calles, y es una lástima ver a esas mujeres, ¿no? Que no se les ve prácticamente nada. Es raro, ya digo, que se le vean las manos porque generalmente también las llevan tapadas. Esta fotografía es muy interesante. Esas son las escalinatas originales de la época del Señor Jesucristo, porque ahora mismo ven una pared, ahora mismo ven, digamos, un muro, pero antiguamente había unos pórticos por donde la gente entraba al templo de Jerusalén, y por esas escaleras subió el Señor Jesucristo en más de una ocasión. Hay 2 escalones estrechos y uno largo, 2 estrechos y uno largo, para que vayan subiendo lentamente. Se subía por un lugar, se bajaba por otro, para que la gente fuera reflexionando, porque se iban a encontrar con el Señor. Y en esas escaleras se ponía la gente a pedir. Seguramente en esas escaleras es donde se puso aquel del libro de los Hechos, capítulo 3, cuando dijo Pedro: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Fue en esas mismas escaleras que son originales de la época del segundo templo, de la época del Señor Jesucristo. Y detrás de ese muro, que hoy en día eso es una madrasa, es una mezquita musulmana, la famosa mezquita de Al-Aqsa, detrás estaría hace 2000 años el templo de Jerusalén. Eso es un parque arqueológico que fuimos a visitar, muy interesante, y quiero aprovechar para animar a todos los que todavía no han ido a Israel, que se animen a visitar esa ciudad tan interesante que desde que llegas hasta que te vas no paras de aprender y de oír cosas de arqueología, cosas de historia, en fin, algo muy interesante realmente. Seguimos. Bueno, ahí estamos navegando en el mar de Galilea, ¿sí? El dueño de ese barco es un hermano nuestro en la fe. En este caso creo que era, si no me equivoco, Daniel. Tanto el primer barco como el segundo que cogimos, los 2 capitanes son creyentes y utilizan ese barco para llevar a dar un paseo a los hermanos, a la gente que quiera viajar.
y hay uno de ellos que es cantante, ¿no? Y también canta alabanzas, invita a todos los que van navegando a cantar, y hay momentos que paran el barco y entonces ahí das pues las explicaciones, las muchas explicaciones que se tienen que dar en ese lago. Explicamos dónde están los Altos del Golán, dónde vivía María Magdalena, explicamos la zona del endemoniado Gadareno, y hay muchas cosas que explicar en ese lago. Dicho sea de paso, se lanzó la red, pero como siempre salió vacía, porque es una red como, entre comillas, de juguete, ¿no? Pero bueno, también tuvimos la oportunidad de comer el pez de San Pedro, que es el pez que se pesca ahí. Vale, seguimos. Estamos ya en una ciudad muy, muy importante para nosotros los cristianos, porque ahí, en esa ciudad de Cesarea, la Marítima, no la confundan con Cesarea de Filipo, ahí nació la iglesia gentil. Recuerden que fue en Jerusalén en el día de Pentecostés, según el relato de Hechos capítulo 2, que nació la iglesia, pero todos los que estaban allá adentro, todos los que se convirtieron ese día, todos eran judíos. Ahí no había gentiles. Pero a esa ciudad donde vivía Cornelio, fue donde el apóstol Pedro fue a predicar por primera vez a un grupo de gente no judía. Y dice la Biblia que allí el Señor derramó de su Espíritu Santo y allí nació la iglesia gentil. En esa ciudad de Cesarea también estuvo Pablo, en la casa de un tal Felipe, ¿se acuerdan? Que era diácono de la iglesia primitiva. De ahí fue llevado preso a Roma. Ahí en esa ciudad también estuvo el profeta Agabo, que tiene que ver mucho con el ministerio del apóstol Pablo. Es una ciudad muy interesante. Y ahí hay un anfiteatro que es donde los romanos que estaban afincados pues se entretenían. No solamente hay ese teatro, sino que después había otras diversiones también. Eso es Cesarea. ¿Ven el mar que se ve al fondo? Ese es el mar Mediterráneo. Ahí es donde empieza o termina el Mediterráneo, según cómo se mire. Si empieza ahí, termina en España, en el estrecho de Gibraltar. O empieza o termina, según cómo se vea. Seguimos. Ahí estamos preparándonos para hacer bautismos. Es el río Jordán, un lugar muy bonito que ha sido preparado, que ha sido diseñado específicamente para hacer bautismos. Eso siempre está lleno de cientos de hermanos que vienen de todas partes del mundo para ser bautizados en las aguas del río Jordán. Nosotros prácticamente estábamos solos. Al fondo había 3 o 4 personas de otro grupo o de otra iglesia, y tuvimos bautismos tanto con el primer grupo como con el segundo. Gracias al Señor el agua estaba calentita, ahí estamos bautizando, y bueno, gracias a Dios no estaban mis amigas las ratas gigantes del Jordán también. Este creo que fue el segundo grupo, porque creo que fue el grupo que más gente se bautizó, y ahí están todas las hermanas y algún hermano también que se bautizó en el río Jordán. Les hacía muchísima ilusión y tuvimos un día muy, muy bonito. Eso fue lo primero que hicimos, nada más levantarnos por la mañana, y ahí ya comenzamos el tour, el recorrido de ese día. Seguimos. ¿Estamos dónde? Ahora, sí. Estamos en el Monte de las Bienaventuranzas. De ahí del bautismo nos fuimos al Monte de las Bienaventuranzas. Es un sitio, digamos, preparado por la Iglesia Católica, y hay diferentes lugares para sentarnos y compartir la palabra y para orar. Y una vez más nos llamó mucho la atención que no había nadie. Estaba totalmente solo el país durante el primer viaje. En el segundo grupo ya comenzó a animarse grupos de diferentes países, de Filipinas, de Estados Unidos, de Etiopía también. Pero en el primer grupo el país estaba vacío, solo, sin nadie. Esas son las gradas del hipódromo. También había un hipódromo muy grande en Cesarea, la Marítima, y ese es parte del grupo que nos hicimos una foto ahí para el recuerdo, ¿verdad? Ahí estamos en el Monte de los Olivos. Al fondo tienen ustedes la ciudad de Jerusalén. Y allí hay muchas cosas que explicar, muchísimas cosas. A todo lugar donde mires hay una explicación. A todo lugar donde mires siempre hay historia bíblica que contar. Y es un sitio muy bonito. Además, los hermanos disfrutaron mucho porque allí hay un señor que te lleva en camello. Es el camello más caro del mundo. Un paseo de 3 minutos te vale $10. Pero bueno, a la gente le hacía ilusión también montarse en camello. Allí estuvimos con los hermanos, tanto del primero como del segundo grupo. Esa puerta que tienen ahí, ¿ven el muro, hermanos? ¿Ven el muro?
En el centro de la imagen ven una puerta que está cerrada. Lean ustedes Ezequiel capítulo 44, versículos 1 y 2, y es la palabra profética que se cumplió mirando a esa puerta. Lean esos versículos y se van a enterar. Debajo tienen el torrente del Cedrón, y esa es la ciudad vieja de Jerusalén, la que está dentro de las murallas. Hay 7 puertas, por todas se pueden entrar, menos por esa que es la puerta dorada, o la puerta de la misericordia, o la puerta del este, como también se le llama. Y ahí estamos con un personaje muy conocido en Israel, que se llama Sergio El Bacari, que es un argentino judío que hace muchos vídeos y los sube a internet. Y bueno, él quería estar con nosotros. Esa mañana fuimos a comer juntos y estuvo con nosotros en el grupo. Y eso es en el Gallicanto. El Gallicanto es el lugar donde Pedro negó al Señor Jesucristo y donde se encuentra la casa o las ruinas de la casa de Caifás, donde el Señor Jesucristo estuvo detenido antes de ser llevado a Poncio Pilato y condenado a muerte. ¿Sí? No sé si hay alguna más. ¿Sí? Bueno, esa es una imagen de... Celebramos el día de los caídos y al día siguiente el día de la independencia de Jerusalén, un tiempo muy alegre. Eso es en la ciudad de Capernaum. Esa, no sé si fue el primero o el segundo grupo, no recuerdo bien. ¿El primer grupo? Ah, no, ese grupo no es de ahora. No. Ese grupo no tiene nada que ver porque veo a Félix por ahí por la esquina. Ok. A los hermanos le hacía mucha ilusión mojarse, aunque fuera los pies, en el mar de Galilea. El mar de Galilea estaba altísimo. Yo personalmente nunca lo había visto tan alto. Recuerdo que Anderson, cuando fue, hizo un vídeo corriendo por la playa, lo grabasteis en cámara lenta, dabais así un salto en el aire. Por ahí no se puede caminar. Estaba de agua prácticamente hasta arriba, y es que había llovido muchísimo. Y como ya no hace falta sacar tanta agua del mar de Galilea para el consumo, porque ya hay otros sistemas, estaba muy alta el mar. Ahí estamos a punto de bajar bajo tierra más de 20 metros al lugar donde Jesús fue sentenciado a muerte, muy cerca de la fortaleza de la Antonia. Tuvimos hermanos de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, ¿de dónde más? De Guatemala, de Perú también. Vino un pastor de Perú, de la ciudad de Arequipa. Es una maravilla el ambiente que se crea, que se forma, hermanos que no se han visto en la vida, hermanos que no se conocían, y durante esa semana hay un amor y de verdad que fue un tiempo muy hermoso, un tiempo muy bonito entre todos los hermanos. Se fueron todos muy contentos, se fueron todos muy bendecidos. Y ya no hay más. Me pone aquí un cartel que dice que ya no hay más. Bueno, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén, hermanos. Fuertes aplausos a Él. Amén. Amén. Quiero llevarles al Salmo 83, porque la situación que está viviendo Israel en este momento es una situación única. Nunca en los 76 años de historia del Estado moderno de Israel, nunca se había presentado una situación como la que está viviendo el país en este momento. Recuerden que desde el día 7 de octubre del año pasado han ocurrido y siguen ocurriendo cosas tremendas, y todo esto está escrito en la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando venga el fuego de prueba no nos tiene que sorprender nada en absoluto, porque todo está escrito, todo está estipulado por el Señor en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar las respuestas a muchas de las cosas que están ocurriendo. Este salmo que vamos a leer en esta noche, el 83, lo escribió un tal Asaf. No es un salmo de David, es un salmo de Asaf, un músico, una persona que componía canciones. De hecho, encima del capítulo 83 pone cántico, salmo de Asaf. Luego, lo que se hacía y lo que se hace es cantar más que leer este salmo. Nosotros no lo vamos a cantar, nosotros lo vamos a leer. Pero parece que está describiendo la situación actual de Israel. Y es un salmo que tiene miles de años de antigüedad. Sin embargo, van a encontrar cosas muy parecidas a la que le está pasando a Israel en este momento. Empiezo leyendo por el versículo 1 y dice así la palabra del Señor. Lo podemos poner en la pantalla, ahí lo tenemos. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni estés quieto.
Porque aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo del Cisón, que perecieron en Endor y fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y como a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Dios. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, y tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Desde siempre, siempre el hombre intentó destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y aunque estos enemigos que aquí se nombran, Moab, Jebal, Amok, Amalek, los ismaelitas, edomitas, filisteos, etc., eran enemigos y se peleaban entre ellos, se juntan cuando tienen un enemigo en común. Aunque luego se matan entre ellos, ¿verdad? Pero ahora se juntan las naciones de la tierra. Las que antaño se peleaban y se criticaban y se cuestionaban las unas a las otras, otra vez vemos que se vuelven a juntar, porque tienen el mismo espíritu que ha estado saltando de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y hay eslogan y hay lemas que se han hecho famosos en las universidades, en las calles, en las escuelas, en todas partes, reclamando que toda Palestina, ¿verdad?, desde el río hasta el mar, tiene que ser para un solo pueblo, ¿verdad? Aunque después maticen, aunque después quieran corregir el error que han cometido. Pero sea como sea, Israel se está viendo cada vez más solo. Hay más de 140 países en el mundo, incluido, para vergüenza nuestra, España también, con su presidente a la cabeza, que ellos unilateralmente, olvidando los grandes problemas que tienen en casa y olvidando el país que lideran, que para eso fueron elegidos, no para gobernar y para decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino para arreglar los problemas que tenemos en casa, pues son capaces de dar soluciones y de dar consejos y de hacer cosas para solucionar problemas que nadie, ningún político, ninguna nación de la tierra, ni todo el mundo entero tiene la capacidad de arreglar, sino solamente el Señor cuando Él venga en su segunda venida. Piensan que con sus acuerdos, con sus declaraciones y con todo lo que hacen ya van a solucionar. Ya la semana que viene o dentro de un año todo se va a solucionar, todo va a volver a la normalidad. Pero se olvidan que desde el río hasta el mar, en ese territorio, en esa anchura y en esa longitud, hay 13 millones de personas. Que solamente un 20% no son judíos. Y hay etnias que también tienen su ciudadanía israelí, como por ejemplo los beduinos, como por ejemplo los drusos, ¿verdad? Y otras minorías. ¿Y qué hacemos con esos millones de personas? ¿Los tiramos al mar, como propuso Jordania hace años? ¿Los arrasamos de la faz de la tierra para que no sean nunca más nación y se apoderen del territorio que Dios, el Eterno, el Creador, decidió unilateralmente darles a los hijos de Jacob? Eso no lo cuentan, solamente cuentan lo que les gustaría que sucediera, pero subliminalmente, indirectamente,
pasan por alto que en ese país, repito, hay 13 millones de personas, de los cuales la inmensa mayoría son judíos. ¿A dónde van si nadie los quiere? No los quieren en Europa, en ninguna parte. No los quieren en América, no los quieren en ninguna parte del mundo. ¿Y a dónde los metemos? Bueno, pues ellos tendrán que dar respuestas, ya que son tan sabios y tan inteligentes en sus argumentos y en sus declaraciones, ¿verdad? Pero vemos que nuevamente se vuelve a repetir lo del Salmo 83. Y estamos en el 2024, estamos en pleno siglo XXI y todavía se sigue hablando de ese pequeño pueblo, el único país, el único estado del mundo que pertenece a Israel. Sin embargo, hay 1.000 millones de musulmanes, 1.000 millones de árabes, con docenas de países, con millones y millones de kilómetros cuadrados, países con recursos tremendos que no tiene nadie más que ellos, pero sin embargo se empeñan en que ese pequeño territorio tiene que volver a ser recuperado, porque el Islam, la causa del Islam, dice que todo territorio que en su época perteneció a ellos tiene que volver a ser recuperado para que la gloria de Alá no fenezca. Y es interesante ver cómo el mundo espiritual está cambiando de una forma tremenda y personas que no saben ni dónde está ese país y cómo son esa gente y qué costumbres tienen y por qué están allí y cómo llegaron allí, etcétera, etcétera, son capaces de hablar sin argumentos, sin ninguna idea, se suman a la masa, creyendo que la masa, creyendo que la mayoría tiene la razón, y no siempre la mayoría tiene la razón. Amén, hermanos. Y les voy a poner un ejemplo bíblico para que ustedes vean cómo a veces la mayoría se equivoca. La Biblia dice que cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, de Canaán, como se llamaba en aquel entonces, Moisés no pudo entrar. Pero la palabra de Dios nos dice que 40 años más tarde, ¿verdad?, lograron entrar con Josué. Pero hay una situación, hay un pasaje en la Biblia muy interesante donde Moisés envía exploradores para que reconozcan la tierra, para que cuando retornen informen al pueblo de cómo es el país, puesto que ellos no lo conocían. No había enciclopedias, no había internet, no había redes sociales, no había mapas, no había fotografía. Había un desconocimiento total de cómo era la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos querían ver si la tierra tenía agua o no, porque ellos venían de un país que siempre tiene agua. Tenían el río, está el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo, tiene el río Nilo. Nunca se ha secado, siempre tenían agua. Venían de un país que conocían perfectamente, donde habían vivido 400 años ellos y sus antepasados. Pero Canaán, ¿cómo es Canaán? Entonces enviaron a 12 exploradores para que durante 40 días reconocieran el país. Cuando regresaron estas personas, uno de cada tribu de las tribus de Israel, 10 de ellos, repito, 10 de ellos, la mayoría, dieron un informe pésimo. Y todo el pueblo se puso a llorar y a lamentar. Y comenzaron a decir tonterías. Y comenzaron a decir, volvamos a Egipto. Porque la tierra dice que traga a sus moradores, lo cual era mentira. Porque nosotros nos veíamos como langostas y la gente era como gigantes, enormes. Y solamente 2 de ellos, ustedes conocen bien la historia, ¿verdad? Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, le dijeron al pueblo, no es verdad lo que están diciendo. Hombre, la tierra no va a ser fácil conquistarla. Pero uno de ellos dijo, los comeremos como si fueran pan, porque con nosotros está el brazo del Señor. Ellos invocan a dioses muertos. Nosotros tenemos al Dios vivo y verdadero. Y esa tierra Dios nos la ha prometido. Por lo tanto, subamos y conquistemos la tierra. Pero la Biblia dice que la gente le hizo caso a la mayoría. Y en este caso, la mayoría estaba totalmente equivocada. La palabra de Dios nos dice que lloraron toda la noche, quejándose y hablando mal de la tierra prometida. Y el Señor los castigó a 1 año por día. 40 días estuvisteis reconociendo la tierra, 40 años estaréis dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto.
hasta que toda esta generación mayor de 20 años para arriba perezcan en el desierto y el Señor levante una nueva generación, ¿verdad? Sin esos prejuicios, sin esos miedos que ustedes han tenido durante estos años y logren entrar a la tierra prometida. De todas aquellas personas, solamente 2 sobrevivieron que habían salido de Egipto. Claro, ya eran ancianos, ya eran personas de una edad muy avanzada, Josué y Caleb. La Biblia nos enseña que cuando van a entrar a la tierra prometida, Caleb le dice al que está ocupando el puesto de Moisés: yo quiero mi parte, yo quiero la porción que me corresponde y quiero el lugar que yo pisé cuando era joven. Hace 40 años atrás yo entré como uno de los exploradores de la tierra y yo pisé un monte, y ese monte es el monte Hebrón, donde ya estaba enterrado Abraham, Isaac y Jacob. Y yo quiero ese monte para mí y para mi descendencia. Le dicen, en ese monte viven los gigantes, los hijos de Anac. Pero también estaban los gigantes de la fe. Y ese es el monte que él quería y conquistó para la gloria del Señor, como heredad perpetua, ¿verdad? Así que no siempre la mayoría tiene la razón. Y nosotros cada vez vamos a sentirnos minoría en medio de una gran masa de mayoría que no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Nuestros jóvenes tienen que saber, los niños de la escuela dominical, los adolescentes de nuestra iglesia, tienen que saber y tienen que prepararse para vivir como minoría en sus institutos y en sus escuelas. Y tú tienes que mentalizarte y prepararte adecuadamente espiritualmente para que aprendas a vivir como cristiano en minoría en tu puesto de trabajo y en tu familia y en todo lugar donde vayas. Pero hoy se dijo desde este mismo púlpito, y Anderson lo mencionaba, que hubo un profeta que en medio de esa gran masa de idólatras, de incrédulos y de gente que no terminaba de decidirse, se sintió mal, se sintió incómodo, incluso le llegó a pedir al Señor que le quitara la vida. Y es cuando el Señor le dijo: hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante las estatuas de Baal. Él no los conocía, seguramente nunca los conoció, pero el Señor tenía un remanente fiel que en medio de la idolatría, en medio del pecado del pueblo, se habían mantenido fieles al Señor. ¿Y saben qué? Nosotros formamos parte de ese remanente del Señor. Nosotros formamos parte de ese remanente que no quiere claudicar, que no quiere dejarse contaminar ni manipular por nada ni por nadie. Nosotros formamos parte de ese remanente que sigue amando y respetando al Señor y creyendo en Él y sujeto a su palabra, y que no quiere ir a favor de la corriente, sino más bien en contra de la corriente establecida por el hombre. Y el Señor tiene promesas para aquellas personas que son fieles hasta la muerte. Dice la Biblia: yo te daré la corona de vida, pero sé fiel hasta la muerte. Me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo, prácticamente su despedida, cuando le escribe al pastor de Éfeso, Timoteo, y le dice: he peleado la buena batalla. No ha sido fácil llegar hasta aquí, He tenido que pelear. Tenía su espalda llena de heridas, de cicatrices, de marcas que le habían infringido los seres humanos. Pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No tiré la toalla en mitad del camino. Me he mantenido fiel, apegado al Señor, aunque todos me han abandonado, aunque me causaron muchos males, etcétera, etcétera. Pero el Señor siempre estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león, y pude cumplir con mi llamado. Por lo demás, dice Pablo, solamente me queda recibir la corona, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. En otras palabras, el esfuerzo tiene galardón. El esfuerzo, la tenacidad, la fidelidad, la constancia no es perder el tiempo, sino todo lo contrario. Claro que te vas a sentir como minoría, claro que te vas a sentir poco valorado o nada valorado, pero no tienes que sorprenderte, porque esta es una de las señales de los últimos tiempos que ya la estamos viviendo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vete a cualquier cafetería, habla con cualquier persona,
Vete al lugar que tú quieras y siempre te vas a dar cuenta de que hay algo en la atmósfera que ha cambiado de un tiempo a esta parte. Yo me atrevería a decir que desde el 2020 el mundo espiritual ha cambiado. El mundo espiritual, la gente ha cambiado, las conversaciones han cambiado, todo ha cambiado desde el 2020, porque yo creo que en ese año comenzó una cuenta regresiva y ya el Señor nos dio un pequeño botón de muestra de lo que se nos venía encima. Comenzaron a cambiar cosas en lo natural. La gente no podía salir a las calles, los aviones no volaban, los barcos no atracaban en los muelles correspondientes. Todo el mundo encerrado, las iglesias, los colegios, los hoteles, todo cambió en lo natural. Pero ¿cuántas veces me habéis oído decir que lo natural es simplemente un reflejo de lo espiritual? Se cerraron muchas cosas, pero también en lo espiritual se cerraron muchas cosas. Y vemos, por ejemplo, que los medios de comunicación están en manos del diablo. Y utiliza personas con estudios, con carrera, con influencia, políticos, abogados, periodistas, deportistas, cantantes, etcétera, para pelear por causas que ni siquiera saben dónde nacieron y cuál es el fin de todas y de cada una de ellas. Y estamos viendo cómo el ambiente espiritual sigue y sigue y sigue cambiando. Y estamos viendo cómo proliferan otras religiones, ¿verdad? Y estamos viendo cómo cada vez quieren presionar y apagar la luz del evangelio y a los cristianos, pero mantente fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Pero tienes que acostumbrarte a trabajar, a lidiar con una cruda realidad. Somos minoría en medio de una gran masa que ha decidido seguir por otro derrotero, por otro camino. Pero la palabra del Señor nos enseña que los que se sientan débiles tienen que decir: fuerte soy en el Señor. Porque nada ni nadie nos podrá separar del Señor salvo tú mismo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, salvo tu misma persona. Tú puedes desconectarte, tú puedes soltar la mano del Señor y volverte uno más de la mayoría para que no te critiquen, para que no te persigan, para que no se burlen de ti, para que no te hagan bullying en las escuelas. Por eso, insisto una vez más, ya lo dije el domingo, en las escuelas dominicales de nuestras congregaciones hay que enseñarle a nuestros chicos a tener respuestas por si les preguntan algo, pero sobre todo que se acostumbren a vivir en minoría en medio de sus colegios, universidades, escuelas o donde quiera que vivan o donde quiera que se muevan. Porque es la tónica, es la característica principal de esta generación de creyentes hoy en día. Siempre la iglesia ha sido perseguida, no es nada nuevo. Pero en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, vamos a ver cómo por un lado Dios bendiciendo, por un lado Dios prosperando, por un lado Dios abriendo puertas, pero por otro lado al mismo tiempo el enemigo tratando de impedir, de obstaculizar, de frenar, de debilitar, de enfermar, etcétera, etcétera, aquellos que hemos decidido en serio ir con el Señor. Y habrá momentos en los que van a cuestionarte. Incluso llegará el momento en el que te digan: con esa religión no te voy a contratar en este puesto de trabajo. ¿Qué te parece? Y habrá momentos, y si no, al tiempo, en los que, como a Elena le pasó en su época, le dijeron: ay, no, lo sentimos mucho, evangélicos no queremos en este puesto de trabajo. Buscamos otro perfil de persona. Ya ha pasado en España, no es nada nuevo. Y probablemente habrá momentos, como por ejemplo está pasando en grandes universidades de lujo, donde estudian gente de un nivel económico tremendo, que les están diciendo: ustedes no pueden entrar a estudiar a estas universidades a partir de ahora. Y uno dice: ¿cómo es posible que esas cosas vuelvan a ocurrir en el siglo XXI? Porque antes era uno contra todos, ¿se acuerdan? Hace muchos años, ¿verdad? Uno contra todos. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora son todos contra uno. Pero ahí vamos a ver la gloria del Señor. Porque nunca he visto a Israel tan sacudido en estos más de 20 años que llevo viajando y conocemos a muchos hermanos. Nunca he visto a la gente tan
sacudida, desen cuenta de que muchos han perdido amigos, abuelos, primos, sobrinos, nietos, hijos, con todo este conflicto, no solamente lo que pasó el día 7 de octubre, sino después. Una de las cosas que me gusta hacer, y lo hemos hecho con el primer grupo y con el segundo, es invitar a hermanos de Israel, sobre todo de Jerusalén, que vengan al hotel y en un salón que nos prestan, que den testimonio, que saluden a los hermanos, que cuenten cómo está la situación de la obra. Y esto es muy bonito para los que están en el grupo, conocer a hermanos de allí, oír sus testimonios, oír cómo hay hermanas que tienen a uno y a dos y a todos sus hijos en el ejército, orando todos los días por ellos, porque en cualquier momento, Dios no lo permita, les puede llegar la noticia de que su hijo o su hija ha fallecido, ¿verdad? Y después hay un momento de donde se abrazan y se saludan los hermanos. Y es maravilloso ver a los hermanos que viajan, cómo saludan a los hermanos de allí y los hermanos de allí agradecen, ¿verdad? Cómo vamos a levantarles el ánimo, a darles un abrazo, a cantar, a orar junto con ellos. Y es un tiempo realmente extraordinario. Pero una mañana salimos a dar una vuelta, teníamos ese día libre, ya el grupo se había ido, estábamos esperando al segundo grupo y fuimos a diferentes lugares. Una cafetería, una tienda, etcétera. Y cuando hablábamos con la gente, notábamos como que estaban como idos, como en otro mundo, ¿no? Y me pasó en varios lugares y con varias gente. Hablamos con militares, hablamos con religiosos, hablamos con todo tipo de personas. Y la gente está tan golpeada que todavía algunos no terminan de creerse lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que hayan llevado niños pequeñitos, bebés, secuestrados, ancianos, familias enteras, con lo que eso implica? Estar 7 meses bajo tierra, con mala alimentación, con un ambiente húmedo, frío, ¿verdad? Es tremendo las cosas que están sucediendo en aquel lugar. Y las iglesias están orando. Y nosotros tenemos ahora que apoyar a nuestros hermanos más que nunca. Amén, hermanos. Como nos gustaría que oraran por nosotros si estuviéramos en semejante situación. Y cada vez se va como perdiendo la esperanza de que aquellas personas que fueron secuestradas hace ya más de 7 meses, ¿cuántos quedan con vida hoy en día? ¿Cuántos quedan con vida? Y cada vez se van descubriendo más cosas y auténticas autopistas por donde viajan camiones y coches llevando comida y contrabando de muchas cosas que han permitido desde el 2005 que salió Israel de la Franja de Gaza estar armados hasta los dientes. Y uno se pregunta cómo es posible que todavía tengan tanto armamento y tantas cosas que todavía siguen utilizando. Yo tengo una aplicación, se llama el Zeba Adon, que cada vez que lanzan un misil me suena. Y todavía siguen lanzando cada día y más y más y más y más cohetes. Es increíble, hermano, la situación espiritual de Israel. Y a Israel le va a pasar lo que la Biblia dice, que se va a ver más solo que la una. Y le van a atacar por tierra, por mar y por aire. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios pretende con todo esto? ¿Cuál va a ser el fin de todo esto? Hay varios objetivos. Número 1, y el principal de todos, que Israel reconozca que Jesús es el Mesías. Si ahora mismo todo Israel, desde el presidente, y estuvimos a punto, porque tenemos una hermana en la fe que su marido trabaja en la casa del presidente, no del primer ministro, del presidente de Israel, y estuvimos a punto, no nos dio tiempo de ir a visitar al presidente de Israel, probablemente lo haremos en la próxima ocasión. Estuvimos a punto de ir allí y, si nos permite, incluso orar por él, ¿verdad? Cosa que hemos hecho por otras personas. Pero vemos cómo Israel ya no cuenta prácticamente con el apoyo de nadie, salvo, curiosamente, el apoyo de Alemania. Alemania se está portando de maravilla con el pueblo de Israel. Es increíble el ejemplo mundial que está dando esa poderosa y hermosa nación a todo el mundo, enfrentándose a todo el mundo, y para vergüenza nuestra, nuestro país. ¿Qué podemos decir de nuestro querido país? ¿Qué podemos decir de nuestro señor Pedrito? ¿Qué les parece? Qué tremendo, ¿no? El adalid, el vocero
del infierno. Tremendo, ¿no? Así que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos, para ti y para mí también como creyentes. Pero ya estos años, estos estudios que hemos recibido, estas experiencias que hemos tenido, todo lo que hemos aprendido, creo que nos ha preparado para poder soportar la prueba que se avecina sobre todas las naciones de la tierra. Porque otro de los objetivos, que también el diablo tiene en su agenda, no solamente el Señor, también el diablo tiene en su agenda crear un caos mundial en todo, en la economía, en la familia, en los colegios, en las universidades, en la sociedad, para que al final se pueda presentar el que va a ser, desde el punto de vista de ellos, la respuesta a todos los males habidos y por haber. Aquel personaje siniestro que dice la Biblia que vendrá ofreciendo lo que el mundo no va a tener, ni paz ni seguridad. Y todos sabemos cómo va a empezar esto, y de dónde va a venir, y cuánto tiempo va a estar, y cómo va a ser guerra a todas las religiones del mundo, y cómo se va a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Es que tenemos tanta información que no hay excusa para no mantenernos firmes en este tiempo al Señor, hermanos. Porque tenemos más información de la que necesitaríamos para vivir en victoria. Y ese personaje está pronto a levantarse, no le quepa la menor duda, porque el mundo no aguanta más. Porque el mundo se ha puesto patas arriba, al revés, donde lo malo es bueno, lo bueno es malo, lo dulce es salado, lo salado es dulce, y vemos cómo ya el sentido común ha desaparecido, ya no hay principio, ya no hay moral, ya no hay nada. Y personas de la banderita de colores son capaces de defender a un grupo de personas que, si pudieran, acabarían con ellos en 5 minutos, porque lo dicen muy claramente. Así que, mis hermanos queridos, vivimos en un mundo de confusión, en un mundo donde va a ser sacudido de una forma tremenda, pero donde vamos a ver cada día más y más la manifestación del poder de Dios. ¿Y en qué me baso? ¿En un sentimiento? ¿En una emoción? Yo no me muevo así. Yo me baso en la Escritura, en la palabra de Dios, que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y cada vez vemos que el pecado abunda y abunda y abunda, pues vamos a tener necesidad de volver a ver milagros y señales y prodigios, porque así nació la iglesia y así terminará el pueblo del Señor, en un mover del Señor espectacular, donde vamos a ver que cada día el Señor nos guarda y nos bendice y nos abre puertas cada vez más grandes para la predicación del Evangelio. Amén, hermanos. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Háblale a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a esa señora, a ese amigo que ves todos los días, al que no conoces. ¿Qué dije el domingo? 15 minutos al día. Sales a la calle. Señor, úsame. No sé con quién tengo que hablar. No sé si tengo que ir a la derecha o a la izquierda, pero en cuanto salgas del portal de tu casa, ¿me estáis oyendo? En cuanto salgas del portal de tu casa, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me uses y que me sorprendas. Y te voy a contar lo que me pasó el lunes, porque esto lo dije el domingo y yo el lunes lo puse en práctica. Salí a tirar la basura, como un buen marido que soy. Salí a tirar la basura. Y cuando salí del portal dije, Señor, úsame. Yo dije el domingo a los hermanos que estuviéramos atentos a lo que el Señor tenga preparado, y te pido que me uses. Y nada, era nada de aquí al cubo de basura y volver. Pero cuando voy al cubo de basura, de repente oigo que alguien me dice, Shalom, pastor. Upa, cuando me dicen Shalom, me brotó el corazón y miré, y era una hermana de Haifa, de Israel, que ha estado en varias ocasiones aquí en nuestra iglesia, nuestra hermana Judith, que estaba pasando unos días en Tenerife y le estaba hablando del Señor a otra persona que estaba sentada en un banco en la placita de aquí cerca de Tomé Cano. Y estuve hablando con ella y tal. Cuando volvía, para no volver otra vez por delante e interrumpir la conversación, porque vi que le estaba hablando del Señor, me fui por la acera de enfrente y cuando iba caminando oigo, pastor, pastor, por favor, ayúdeme. Y yo digo, Dios mío, ¿pero esto qué es? Parece que estoy en el libro de los Hechos.
Pastor, pastor, ayúdame. Y miro así para atrás y era un muchacho, un joven, que también ha venido en varias ocasiones a la iglesia y me dice, le estoy hablando a una señora aquí en una cafetería, en un bar, y necesito que me ayude porque tiene un hijo drogadicto y le estoy hablando del Señor y ya no sé qué más decirle. Venga, pastor, venga. Bueno, me voy a la cafetería y entonces la señora estaba dentro de la cafetería y le dice, no sé cómo se llamaba, salga, salga, que está aquí el pastor y le puede ayudar. Oye, aquella palabra fue una varita mágica. Cuando dijo, salga, salga, que está aquí el pastor, todos los que estaban en la barra hicieron. 3 mujeres que estaban en la calle y otro más hicieron. ¿Tú eres pastor? Digo, sí, pero no de ovejas, ¿eh? ¿Tú eres pastor? Sí. ¿Y qué es eso de pastor? Y me vi con 7 personas en la barra de un bar, hablándoles de lo que es un pastor, hablándoles del Señor. Luego salió la madre desesperada porque tiene, no un hijo, perdón, un sobrino con muchos problemas con las drogas. Estuvimos hablando, estuvimos allí mencionando la palabra del Señor. Y entonces le decía a la gente, escúchenlo, escúchenlo, que a él lo conocen millones de personas. Y la gente del bar estaba así como diciendo, pero ¿habrá caído un extraterrestre del cielo? ¿Este tío quién es? Eso fue el lunes. Si cada uno de nosotros, cuando fuéramos a tirar el cubo de la basura o a pasear el perro, mira, la mejor manera de testificar es comprándote un perro, ¿eh? ¿Cuántos tienen perro? ¿Usted quiere uno? Hay que hacerle un regalo a Cruzita. Dice que quiere un perrito. ¿Grande o pequeño, Cruzita? Sí, puede ser chiquito. ¿Tiene alguna raza en particular? Cualquiera. Hermanos de la iglesia, hay que levantar una ayuda para comprarle un perrito a nuestra hermana Cruzita, ¿eh? Vamos a buscarle un perrito. Vamos a buscarle un perrito. ¿Les parece, hermano? Mira qué fácil hacer contenta a una hermana de la iglesia. Con un perrito. ¿No quiere que se vaya un joven a usted a su casa? Un jovencito de la iglesia no le sirve. Quiere un perrito mejor. Un perrito, un perrito. Dice que jóvenes no. Si cada uno de nosotros saliéramos a la calle con esa expectativa, Señor, úsame. Señor, úsame, no sé a dónde voy para allá. Capaz que es este que me viene, capaz que es aquel que está sentado, no lo sé, Señor, pero que algo suceda, Señor. Te vas a llevar tantas sorpresas que vas a decir, Dios mío, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no he practicado esto antes? Yo quiero que tengas esta ilusión y que lo pongas en práctica y te vas a llevar muchas sorpresas agradables. Y si al final de la conversación con tu amigo, con tu vecino, con tus parientes o con quien sea, le puedes decir, oye, ¿quieres que terminemos esta reunión, esta conversación? ¿Me dejas orar por ti? Imagínate las sorpresas que te puede llevar si cada uno de nosotros ponemos en práctica esto. Hermanos queridos, somos la sal de la tierra. ¿Qué era la sal en aquel tiempo? Algo que servía como antídoto para frenar la descomposición de la carne y de los pescados. No había hielo, no había frigoríficos, no había neveras. La única manera de conservar la carne y el pescado que se pescaba durante largo tiempo era salándolo. Nosotros podemos todavía hacer muchas cosas para esta sociedad. Y somos la luz. ¿Para qué es la luz? Para iluminar en medio de las tinieblas. Es que no vemos que España está en tinieblas. Es que no vemos que el mundo necesita gente que brille, que sean diferentes, que no hablen igual, que no piensen igual que los demás, que actúen diferente. Es que no lo vemos. Pues hermanos, aprovechemos las ocasiones y nos vamos a llevar agradables sorpresas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde. Y dile al Señor, Señor, yo lo quiero hacer, Señor. Tal vez nunca lo has hecho. Tal vez nunca te has atrevido a decir, Señor, quiero hablarle a alguien nuevo de la calle, pero no sé cómo hacerlo. Tú ora al Señor y ya verás cómo el Señor te va a sorprender. ¿Te acuerdas, Felipe, el diácono de la iglesia primitiva? Estaba muy ocupado en sus cosas, hasta que un día el Señor le dijo, ve al desierto, Felipe. Ve al desierto, aunque no entiendas nada, tú obedéceme, ve al desierto. Y había uno solito, que se lo encontró leyendo la Biblia, se lo encontró leyendo una porción del profeta Isaías, capítulo 53.
El hombre leía y no entendía nada, el pobrecito. Y Felipe, utilizando una simple pregunta, le dice: amigo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice el etíope: ¿y cómo voy a entender esto si alguien no me lo explica? El Señor sabía que iba leyendo montado en su carro una porción del libro del profeta Isaías. El Señor lo veía y mandó a Felipe el obediente. Y Felipe le testificó y le habló, y más tarde lo bautizó y siguió gozoso su camino. Hay personas que vemos hoy en el barrio que probablemente antes de que termine el año morirán y ya no estarán entre nosotros. Y será ya demasiado tarde ir a hablarles del Señor y de su palabra. Aproveche la oportunidad que se le presente antes de que esa persona nunca más vuelva a saberlo. Ese tío enfermo, esa abuela, ese sobrino, ese nieto, ese amigo, ese compañero de trabajo que seguramente está pasando una tragedia familiar y necesita de un brazo, necesita de una llamada, necesita de alguien que le diga: déjame orar por ti, para que el Santo de Israel consuele tu alma, cual bálsamo. Somos seres humanos frágiles y débiles, y todos necesitamos en un momento puntual una palabra de aliento, como aquel que dijo: Lázaro, sal fuera. O como aquel que dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O como aquel que dijo: yo soy el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. Y tantas cosas más, ¿verdad? Señor, abre nuestras bocas para que hablemos de ti, para que hablemos y no callemos en esta hora de la historia. Y oramos por la situación del pueblo de Israel, por nuestros hermanos, las iglesias, los pastores que conocemos, nuestros hermanos que están pasando momentos de presión tremendos. Oramos para que tú traigas consuelo a sus almas. Oramos, Señor, para que traigas paz a sus corazones y guardes a todos esos muchachos de iglesias, jóvenes, que están ahora mismo en el servicio militar, en el ejército. Actúa por amor a tu nombre y no calles, Señor. Actúa por amor a tu nombre, Señor, y no calles. Tú miras, Señor, las naciones, cómo se unen entre sí para ir en contra de tus escogidos. Pero yo te pido, Señor, que una vez más desbarates las maquinaciones del diablo.
Thank